nombre es Fabiana del Popolo, soy oficial de población, de asuntos de población del CELADE, División de Población de la CEPAL, y estoy aquí en ALAP para hacer una presentación sobre los resultados, algunos resultados de un estudio que realizamos recientemente en América Latina sobre la situación de los pueblos indígenas como aporte al proceso de la Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas que se va a realizar en septiembre en Nueva York, y también como aporte a todos los procesos que se vienen de la Agenda después de 2014 de Población y Desarrollo, de la Agenda de los ODS, Agenda de Desarrollo 2015, etc. Lo que nosotros partimos diciendo en nuestro estudio es que no se puede entender o comprender la situación que viven hoy los pueblos indígenas sin mirar la historia, sin mirar este proceso continuo de despojo territorial que ha impactado de manera prácticamente de poner, digamos, en juego la sobrevivencia de muchos pueblos indígenas en la región y que ha hecho que hoy ocupen una posición subordinada en nuestros estados. En ese sentido, las transformaciones de las últimas décadas giran en torno a dos fenómenos. Por una parte, un mayor reconocimiento de los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, generando nuevos estándares que implican nuevas obligaciones y nuevos desafíos para las democracias del siglo XXI. Y junto con eso, todo un proceso de transformación y de reprimarización de la economía que hace que nuevamente la presión por los recursos naturales impacte otra vez en los territorios indígenas y en la vida de los pueblos indígenas. Entonces, los desafíos que se vienen en torno a la implementación de los derechos de estos pueblos no son menores. Por una parte, nosotros en el estudio hemos constatado al menos más de 200 conflictos socioambientales en territorios indígenas ligados a industrias extractivas. Eso provoca distintas dinámicas demográficas y poblacionales que tienen que ver ya sea con la llegada a los territorios indígenas de no indígenas y con toda una serie de fenómenos de violencia que impactan las comunidades, ya sea la fuerte expulsión desde los territorios por la presión que se ejerce y por la contaminación ambiental, por los factores estructurales de pobreza que hace que finalmente muchas personas indígenas tengan que salir de su comunidad y que son fenómenos que son complejos, son muy heterogéneos en la región y que implican como uno de los principales desafíos para los estados cómo la nueva gobernanza de los recursos naturales en América Latina considera los derechos individuales y colectivos, sobre todo los derechos colectivos de los pueblos indígenas y los derechos territoriales, en donde ya existe toda una serie de normatividad y una jurisprudencia internacional que nos aclara cómo implementar estos derechos, en donde se tiene que tomar en cuenta, por supuesto, el principio del derecho a la libre determinación, donde se tienen que implementar procedimientos para garantizar el consentimiento libre, previo e informado y la participación efectiva. En términos de las dinámicas poblacionales indígenas, ¿qué es lo que encontramos en el estudio? Primero, un fenómeno que tiene que ver con una mayor visibilidad de los pueblos indígenas en los sistemas estadísticos, y esto responde a la presión de las organizaciones indígenas para ser visibles en los sistemas estadísticos. Y con los censos de la ronda del 2010 nos hemos encontrado con algo así como una especie de explosión demográfica de los pueblos indígenas que tiene que ver con no solo con un crecimiento poblacional ligado a sus mayores niveles de fecundidad y a una reducción de la mortalidad, sino que tiene que ver con un aumento en la autoidentificación indígena. Y en el campo de la migración internacional también identificamos como dos grandes patrones, el de una migración internacional propiamente tal, en donde los inmigrantes indígenas se asientan principalmente en las grandes ciudades, pero también un patrón de movilidad
que se da en las zonas fronterizas y que no tiene que ver tanto con una migración internacional, sino con un desplazamiento ligado a sus territorios ancestrales que se fragmentaron con la creación de los límites de los estados. Y eso plantea desafíos de políticas bitrinacionales para el desplazamiento libre dentro de esos espacios territoriales. En el ámbito de la salud, la información nos ha permitido constatar importantes avances en términos de la reducción de la mortalidad infantil, de la atención profesional del parto, que esto está ligado directamente a la mortalidad materna, de una mayor prevalencia en el uso de anticonceptivos y en las posibilidades de planificación familiar, lo cual ha ido de la mano con toda una tendencia en los últimos años de una adecuación cultural de las políticas y programas de salud. Lo mismo ha pasado en educación. Sin embargo, persisten importantes desafíos porque todavía estas políticas públicas no cubren los estándares que están contenidos a nivel internacional. Por lo tanto, ¿cuáles son los grandes temas, digamos, que se nos viene para esta agenda de desarrollo post-2015? Para el caso de los pueblos indígenas, el territorio sigue siendo fundamental. Por lo tanto, la implementación de los derechos territoriales y desde ahí tomar en cuenta las cuestiones que tienen que ver con salud, educación y todos los aspectos ligados al desarrollo económico y social son centrales. O sea, esta mirada territorial y de implementación de derechos territoriales, reitero, asociada a los otros ámbitos del desarrollo, son cruciales. Hay un tema también que está cobrando mucha relevancia y que hemos identificado con la ronda de censos 2010, que es la de muchos pueblos que están en peligro de desaparición, en una importante fragilidad demográfica y socioambiental, que hace que también prestemos atención a estas dinámicas de pueblos en peligro de desaparición, que no son pocos. Nomás en Brasil podemos hablar de al menos 70 pueblos, en Colombia más de 30 pueblos, en Bolivia el Ministerio de Justicia identificó al menos 19 pueblos en peligro de desaparición, o sea, son cifras impactantes. Y finalmente decir que en el consenso de Montevideo, que es este acuerdo gubernamental al cual llegaron los países en la primera reunión de la Conferencia de Población y Desarrollo, hay toda una serie de acuerdos ligados a pueblos indígenas que tienen que ser nuestra guía para el diseño y la implementación de políticas públicas en los próximos años.